Contexto sociológico. Luis Fernando, bienvenido, buenos días, te saludamos. Al contrario, muy agradecido por estar con ustedes, muy buenos días a todos. Mira, la reflexión que quiero compartir el día de hoy con nuestro público de escucha es pertinente, bueno, entre muchísimos temas que están en el tintero, ¿no? Pero de manera puntual creo que es importante hacer una comparación sobre dos estudios que distintas instituciones educativas realizaron en los últimos 15 días que señalan o investigan la presencia de los CETES en Coahuila. El primero, titulado Control sobre todo el estado de Coahuila, publicado por la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas, y el segundo, nombrado El Yugo Z, Norte de Coahuila 2010-2011, auspiciado por el Colegio de México. El estudio tejano, desde mi punto de vista, es un pésimo ejercicio académico, pues parte exclusivamente de una sola fuente. Los testimonios de zetas enjuiciados en las Cortes de San Antonio, Austin y del Río, Texas, que vinculan su presencia en Coahuila al contubernio con policías y funcionarios públicos municipales y estatales. Lo preocupante de este reporte es que se basa única y exclusivamente en la incontrastable veracidad de personas que utilizaron, cual botón de muestra, la cárcel de Piedras Negras como refugio seguro para sus jefes que deseaban esconderse de federales, fuera de la nómina criminal, para obtener ingresos vendiendo drogas, refrescos y chicharrones, cobrando cuotas por el uso de las celdas y rentando los cuartos utilizados para la visita conyugal, para tener un lugar discreto y seguro e instalar los compartimentos secretos en los automóviles que llevarían drogas a Estados Unidos, para reclutar sicarios y para coquinar a los secuestrados, torturar, ejecutar y desaparecer cadáveres. Sorprende la temeridad de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de la Universidad de Texas al publicar un reporte de tan baja calidad académica con su sello institucional, sobre todo porque en un país como Estados Unidos la reputación académica está estrictamente ligada a la calidad de la investigación científica que realizan su profesorado. Quizá por ello, al fragor de duros cuestionamientos, el deslinde de Ariel Duritsky, coordinador de dicho estudio, fue inmediato al precisar que su trabajo carece de la metodología de un informe de derechos humanos, de una presentación judicial o de un reportaje. La Universidad de Texas hizo lo mismo y también tomó distancia de dicho estudio. El objetivo tejano, o el kamikaze, era estallar la estridencia política y el amarillo mediático para demeritar el trabajo del gobierno estatal en el ámbito de seguridad pública en un momento de litigio postelectoral. Su destino era denunciar la colusión entre zetas y autoridades desde la perspectiva única de los primeros, nada más. Sin embargo, la investigación del Colegio de México, que es el segundo estudio recién publicado, va mucho más allá. Incluye, de entrada, en ejercicio inédito, académicos, a víctimas, a funcionarios públicos y a medios de comunicación. Denuncia con rigor metodológico las atrocidades ocurridas en la zona norte de Coahuila, no solamente Allende, desde el punto de vista de las víctimas y sus organizaciones, y registra también la complicidad de zetas de autoridades por acción o omisión, desde el testimonio de 11 integrantes de dicho cartel, 21 custodios, 49 internos y 18 empleados del penal, así como funcionarios y personas ligadas a medios de comunicación. Para complementar dichos testimonios, los investigadores realizaron 1.535 folios facilitados por la Fiscalía General del Estado de Coahuila. De tal análisis, el estudio enuncia políticas públicas para garantizar la gobernabilidad de los derechos humanos en los cerezos, investigar los hechos ocurridos en la zona norte del Estado de Coahuila e identificar, juzgar y sancionar a los responsables, así como otorgar reparaciones a las víctimas de acuerdo a los estándares internacionales y garantizar nuestro derecho a la verdad, de saber qué sucedió. Finalmente, el Colegio de México propone al gobierno entrante ampliar su investigación para profundizar nuestro derecho fundamental a esa verdad, lo cual incluiría, y es importante que nuestros radioescuchas lo sepan, un estudio que cubriría el área de la laguna, de la comarca lagunera. Escuchen a Nayib Riquelme, esta es buena academia, no patito, la necesitamos. Nuestro derecho a la verdad está en juego.
Hasta aquí la reflexión, Marcela. Sí, muy importante. Bueno, y como tú sabes, ayer platicamos con el doctor Sergio Aguayo precisamente sobre la publicación de esta investigación del Colegio de México, el Yugo Z, que nos reiteraba una vez más que valía la pena que la leyéramos. Y bueno, es un documento de 73 páginas. La verdad es que se va como agua, sobre todo porque no sale uno del asombro. De verdad, creo que esa es una constante en todo lo que se ha venido publicando, acreditado o no acreditado. Bueno, las historias son verdaderamente de terror. Pero más allá de eso, y ayer pensaba, precisamente cuando terminaba de leer por completo el documento, pensaba, ¿por qué tienen que venir los académicos a poner los temas de la investigación? ¿Por qué tiene que venir un órgano externo al gobierno a decir, las cosas fueron así y necesitamos reparar en ellas porque hay que subsanar el daño hecho y hay que buscar que no se repita la historia? ¿Por qué hay tan poco interés por parte de los gobiernos de buscar esa verdad que luego, cuando decimos la verdad, parecía una estructura de esas que pesan toneladas y que te caen encima, ¿no? Y que no hay más verdad que la verdad. Entonces, eso es lo que una y otra vez me preguntaba ayer, te digo, al concluir la lectura, pero además decía, ¿por qué tiene que venir Universidad de Texas junto con el Centro de Derechos Humanos, Fray Juan de Larios, etcétera? ¿Por qué? Mira, tu pregunta es muy interesante y creo que es medular para entender la importancia del trabajo realizado, en particular por el Colegio de México, porque a diferencia del de Texas, insisto, es un trabajo metódico, riguroso y científico, y de una construcción muy detallada de ese derecho a la verdad al que todos aspiramos tener en un estado como Coahuila. ¿Por qué las universidades? Te preguntas. Y a mi parecer es un tema medular. Mira, una de las funciones de las universidades es pensar sobre la realidad que nos acontece y que vivimos de manera cotidiana, y de manera pedagógica compartirla con la ciudadanía. El problema es que tanto en Torreón como en Coahuila nuestras universidades rara vez o pocas veces ejercen esa reflexividad sobre nuestra realidad para de manera pedagógica darla a conocer a la ciudadanía. Es un ejemplo exitoso, a mi parecer, que ocurre en la Universidad Iberoamericana de Torreón. Y es un observatorio precisamente que grafica los caminos de la violencia en Coahuila. Bueno, ahí está la Universidad Iberoamericana haciendo ese ejercicio de reflexividad sobre nuestra realidad para darla a conocer de manera pedagógica y nosotros podamos acceder a nuestro derecho a la verdad. ¿Por qué la universidad? Porque es la función de la universidad, entre otras. No es función propiamente del gobierno, que sería en todo caso juez y parte de esa realidad. Corresponde a la universidad, en ese espíritu crítico, humanista y pedagógico, hacer este ejercicio de reflexividad sobre nuestra realidad. Hay muchos temas en Torreón, hay muchos temas en Saltillo, en la zona centro, norte, etcétera, en las cuales de manera ideal la universidad habría de ejercer ese derecho a la reflexividad para compartir con nosotros, la ciudadanía, de manera pedagógica lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Son hechos muy concretos y también exitosos. Hace muchos años dio el tema del envenenamiento de los niños y de las familias por el plomo en las zonas aledañas a Peñoles. Fue el trabajo investigativo serio y científico de varias gente involucrada, el doctor Velasco, Francisco Valdés, en fin, los que pusieron el dedo en la llaga y venían desde la universidad. La empresa entendió y ha reconstruido de manera extraordinaria sus vínculos con la comunidad y prácticamente ha reducido a su mínima expresión el tema del envenenamiento de los niños y de las familias por plomo en la sangre. Ese es otro ejemplo exitoso de cómo la universidad debe forzosamente cumplir este papel. No el gobierno, te insisto, porque sería juez y parte en este sentido. La universidad tiene una dimensión crítica poco explotada en Coahuila y particularmente en Torreón, ¿no? En la cual está obligada desde el punto de vista ético a dedicar parte de sus esfuerzos a darnos a conocer de manera rigurosa y científica la realidad en la que estamos viviendo. Otro tema, el tema del agua, que es lacerante en la comarca lagunera. Bueno, nosotros esperaríamos que las universidades hicieran investigación metódica, rigurosa y científica sobre el tema, para que de manera pedagógica, no amarillista, no estridentista, no mediática, lo pudiéramos comprender y
y las empresas pertinentes como el ALA, por ejemplo, pudieran acceder a dicha información para modificar sus políticas respecto al tema. Entonces, esa es la importancia de la intervención del Colegio de México, que lo hace en coadyuvancia con el gobierno del Estado, pero sobre todo con las víctimas, con las organizaciones de las víctimas, con funcionarios públicos y medios de comunicación. En ese sentido, es un ejercicio inédito que muy loable, a mi parecer, único hasta donde yo tengo conocimiento en México, ¿no? Seguramente hay más, ¿no? Pero en temas tan duros, ¿verdad?, y tan preocupantes como la seguridad pública, yo estoy casi seguro que es el primero, ¿no? Valen todos tus argumentos. Me parece que los colocas exactamente donde deben de estar. Digo, el valor, la confiabilidad, la credibilidad, el ejercicio, el sistema, la metodología, que parte desde una universidad. Pero creo que los primeros interesados tendrían que ser los propios gobiernos, porque los gobiernos han sido incapaces de ofrecernos respuestas. Los encargados de impartir justicia no tendrán los elementos para hacer una investigación acuciosa. ¿Por qué no contestaron en el C4 cuando hicieron las más de 1,000 llamadas y luego las otras tantas llamadas desde Piedras Negras y Allende? Esas son respuestas que tienen que ver con la operatividad del gobierno. Y yo creo que en ese sentido hay dos rutas a seguir. Por una parte, la ruta de investigación, la académica, la que sistematiza los datos, pero por otra parte también el reconocer que el gobierno estuvo ausente y quiénes son los responsables de esas ausencias y quiénes hicieron que entrara en la población en un pánico, que cuando tú lees tú te das cuenta de la narrativa de la investigación, pues es que nada más de ponerte en los zapatos de ellos es ya angustioso desde la lectura. Imagínate tú en la vivencia. Entonces... No, es espeluznante, es terrorífica. La lectura mira, más allá de la literatura, de la narcoliteratura que ha emergido en México en los últimos años, leer el reporte que finalmente es un reporte científico, ¿no? Sí, te pone los pelos de punta, ¿no? Y sí te pone en el lugar de la gente que vivió esta experiencia y es inenarrable desde el punto de vista estrictamente humano. No, mira, esta es precisamente por la cual un gobierno, en concreto el gobierno estatal de 2010 a 2011, ¿no?, que es importante señalar a nuestro auditorio que es el periodo en el cual se estudia este fenómeno, no puede hacer ese tipo de investigación. No puede hacer ese tipo de investigación porque sería juez y parte de la misma. En todo caso, buscaría ocultar lo sucedido. De ahí la importancia de que sea la universidad la que viene desde fuera, ¿verdad?, a investigar los hechos, a darlos a conocer de una manera imparcial, objetiva, ¿verdad?, y científica. A ver, nada más déjame preguntarte una cosa. Por ejemplo, el caso de Ayotzinapa. ¿Tiene que provenir la investigación del gobierno o tiene que venir la investigación por parte de las academias, de las universidades y demás? Mira, tú y yo sabemos, Marcela, y nuestro público lo escucha seguramente también, ¿no?, que los gobiernos, que el Estado, tienen que construir verdades, en este caso la verdad histórica, que recordamos, ¿no?, en el caso de Ayotzinapa, la verdad oficial, ¿no?, para cubrir sus debilidades, sus deficiencias, sus complicidades. De ahí que sea incapaz, por naturaleza, ¿verdad?, para hacer un estudio que lo critique, que lo cuestione y que devele de manera básica y elemental la manera como opera. Entonces, en ese sentido, tiene que ser la universidad con esa función y responsabilidad crítica y humanista, a mi parecer, la que tiene que develar lo sucedido. Y es un trabajo muy duro, evidentemente, porque no va a difícilmente haber la apertura por parte de los gobiernos. Ve lo que sucedió en el caso de Ayotzinapa, ve la resistencia del gobierno de Peña Nieto para permitir la intervención extranjera de investigadores, de forenses, etcétera, ¿no?, para realmente elucubrar la verdad de lo ocurrido. E incluye, como bien lo dice el estudio de Aguayo, ¿no?, nuestro derecho a la verdad, nuestro derecho a saber. Pues en esa medida, guardando toda proporción, otros gobiernos aquí mismo en Coahuila actuarían de la misma manera. Lo inédito del caso en el estudio de Aguayo es que es precisamente el gobierno del Estado quien abre las puertas a Aguayo para facilitarle información, acceso a testimonios, ¿no?, que dibujan, que permiten la producción de este reporte, que, insisto, a mi parecer debemos leerlo,
Debemos leer también el de Texas, ¿no? Porque es importante que la gente haga su misma comparación, su propia comparación, ¿no? Y estoy ofreciendo una opinión muy personal, ¿no? Para poder entender la importancia del estudio y la importancia del papel que juegan las universidades en esa reflexividad sobre nuestra realidad para compartirla de manera pedagógica con nosotros, los ciudadanos. Bueno, hay tanto que platicar al respecto, pero sí hay vacíos, huecos, socavones de información del tamaño del mundo, que tendrían que ser información oficial, sí, independientemente de las investigaciones académicas que no tenemos todavía a unos cuantos años. Y entre más pase el tiempo, peor. Creo que se va diluyendo la posibilidad de que tengamos información precisa, exacta de qué fue lo que ocurrió. Por eso es tan importante que no perdamos la oportunidad de construir esta historia que nos conduzca a la verdad. Bien, muchísimas gracias, Luis Fernando. Siempre un gusto tenerte aquí. Déjame un comentario. Adelante. Avanzamos mucho en nuestro derecho a la verdad con este estudio. Y es un tema también toral. Más allá de los huecos o los eslabones no amarrados, avanzamos mucho en nuestro derecho a la verdad y creo que a conocer lo que sucedió con todas las limitaciones del caso, y creo que es importante resaltarlo. Gracias, muchas gracias. Gracias, Luis Fernando.